Tal mis hermanos? Buen día. Pues ya llegamos al cuarto domingo de tiempo de Cuaresma, en este domingo 19 de marzo, que cabe señalar que hoy celebramos una solemnidad, corresponde al día 19 de marzo, la solemnidad de San José, pero como es domingo y no hay ninguna fiesta más importante que en el domingo, que es el Día del Señor, la fiesta de San José se traslada para mañana. El lunes ya estaremos meditando esta fiesta de San José. Hoy vemos este cuarto domingo de Cuaresma, domingo en que las lecturas nos llevan a un tema a meditar, que es la ceguera, es la luz, la dicotomía entre la luz y la sombra. Y voy a entrar directamente, mis hermanos, obviamente saludándolos, dándoles gracias, invitándolos a que se suscriban a este canal. Gracias a los que lo han hecho en estos últimos días. Regálenme likes y vamos a crecer en el grupo que amamos y queremos conocer y amar más a Dios. Tener sobre todo una experiencia de Dios a través de su palabra. Trae mucho para meditar estas lecturas, por eso vamos a entrar directamente en el tema. En la primera lectura estamos hablando del libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, del 6 al 7 y del 10 al 13. La segunda lectura será de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. O sea, prácticamente todo el capítulo 9. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno y hoy, a diferencia de otros días, voy a empezar meditando la segunda lectura, la carta a los Efesios, porque nos contrapone y nos entra en contexto con las otras dos lecturas, sobre todo con el Evangelio. San Pablo nos presenta, nos contrapone dos temas, la luz y la oscuridad. Dice San Pablo: en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Esto es importante porque San Pablo nos ilustra sobre dos modos de vivir: vivir como hijos de la luz o vivir como hijos de las tinieblas. Ya en otros pasajes la Escritura nos dice: pongo frente a ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hoy los dos modos de vivir que nos marca San Pablo es en la luz y en las tinieblas. Y no se refiere tanto físicamente, porque hay personas que son invidentes, que no tienen capacidad de elección, como el ciego del nacimiento que hoy presenta el Evangelio. O sea, no eligen entre ver o no ver. Ellos viven en las tinieblas, pero eso solamente físicamente. Aún ellos tienen la capacidad de elegir entre estos dos modos de vida que nos marca San Pablo, porque no habla de físicamente. Vivir en la luz es vivir bajo los designios de Dios, vivir fuera del pecado. Vivir en la oscuridad no es caer en el pecado, es vivir en el pecado. Yo recuerdo en uno de mis trabajos contratamos invidentes o débiles visuales que daban masaje a los choferes, a los trabajadores, para poder estar relajados a la hora de manejar o a la hora de trabajar. Y en alguna ocasión tuvimos que despedir a un invidente, a un débil visual, porque aprovechaba, él tenía muy poquita capacidad de ver, y entonces a la hora que daba masaje, sobre todo a las muchachas, y que les bajaba un poquito la ropa, con su celular tomaba imágenes, y lo cacharon, como dicen, y lo despidieron. Entonces, aún los invidentes tienen la capacidad de elegir entre vivir en la luz o vivir en la oscuridad, de acuerdo al estilo de vida que Jesús nos manda. Y eso es bien importante, porque las decisiones a veces nos pueden llevar a fracasar en esta vida, como este hombre que perdió el trabajo, pero a veces las decisiones nos pueden llevar a perder lo que lo que Jesús ya gana para nosotros, que es el pase de entrada al cielo. Y de ahí nos remitimos a la primera lectura, en donde es bien importante, porque este mundo nos invita de muchas maneras, por caminos que no son los correctos. ¿Por qué? Porque juzgamos por las apariencias. Aparentemente, en el pecado de Adán y Eva, la apariencia era un fruto agradable, un fruto sabroso, y eso hizo que cayeran. Entonces no debemos de guiarnos por las apariencias. Samuel, por orden de Dios, es enviado a Belén, a la casa de Jesé, a buscar al rey que va a ungir. ¿Y qué es lo que hace Samuel cuando llega? Al primero que ve es Eliab. Eliab es el hijo mayor, el más grande, el más fuerte. De hecho, dice que sobresalía no sé cuánto de altura sobre los demás. Y lo primero que piensa, dice, cuando llegó Samuel y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey.
Pero fíjense lo primero que le dice Dios cuando ve el pensamiento. No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Yo no juzgo como el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Esa es la primera gran enseñanza que tenemos que llevarnos el día de hoy. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve los corazones. Entonces no te dejes guiar por las apariencias como lo hizo Samuel. Y entonces van pasando todos los hijos. Y fíjense cómo, como siempre, Dios hace las cosas en lo que menos pensamos. Cuando nace el Mesías, pues todo el mundo pensaría que nacería en palacio, y no, nace en un humilde pesebre. Cuando manda a Samuel a elegir un rey, pues piensa, el mismo Jesé trae a sus hijos, pero no trae a uno, porque ese es el más pequeño, es el más débil, en ese ni quien se vaya a fijar. Y sin embargo, cuando pasaron todos, le dice Samuel, son todos los hijos que tienes. Y dice, no, falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Fíjense, ese también pasaje no es coincidencia, no es casual. Está cuidando el rebaño, era pastor. Es la prefiguración de lo que va a ser Jesús como pastor. Entonces dice, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. O sea, Jesús ni siquiera lo tenía en el radar como posibilidad. Y entonces lo hace llegar y el Señor le dice a Samuel, levántate y úngelo porque este es. Qué importante. ¿Qué vería Dios en David para elegirlo? Bueno, también en su apariencia algo bueno tenía. Dice, el muchacho era rubio, de ojos vivos y de buena presencia. Pero seguramente el Señor vio algo más, porque vio el corazón. Vio el corazón de David y en él vio cualidades para ser un gran rey. Pero sin embargo, el Señor le dio todavía algo más importante, la cualidad más importante para ser el mejor de los reyes. Le dio el Espíritu Santo. Termina diciendo la lectura. Termina diciendo la lectura de hoy. Dice, tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en las personas que los hace tan diferentes? Bueno, desde el Antiguo Testamento, fíjense, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo habilitaba o daba las cualidades necesarias en tres aspectos a las personas. Los equipaba para combatir, para gobernar y para ejercer el ministerio profético. Y fíjense, en el Espíritu Santo, mi hermano, tú y yo recibimos dos cosas. En el bautismo recibimos dos cosas. La luz de Cristo que borra nuestros pecados y el Espíritu Santo que nos habilita para estas tres cosas también que menciona aquí la actualidad litúrgica. Nos habilita para combatir el pecado. Nos habilita para gobernar nuestras pasiones y nos habilita para ejercer el ministerio o la misión que Dios ha tenido para nosotros. Qué afortunados somos, mis hermanos. No estamos solos en esta vida, no estamos solos en esta misión tan importante que Dios nos ha. ¿Y cuál es? Bueno, cada uno tenemos nuestra misión y ya lo hemos meditado y hoy vamos a meditar algo al respecto. En el Evangelio, para poder nosotros vivir realmente en la luz, el Evangelio nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, tener un verdadero encuentro con Cristo. No basta el conocimiento de Dios, necesitamos la experiencia de Dios. Y aquí lo primero que dice el Evangelio, dice Jesús vino, en aquel tiempo Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento. O sea, Jesús primero lo vio, así como Jesús primero te vio. Así como primero vio a Mateo, así como primero vio a la mujer samaritana, así como primero vio a Zaqueo, así como primero te vio a ti y te vio a mí, y nos vio necesitados de él. Y por eso, así como se acerca a este ciego de nacimiento, se acerca a ti y se acerca a mí. Pero fíjense, antes de acercarse hay algo importante que hay que meditar. Lo primero que le dicen los discípulos en esa experiencia en el que Jesús llega al encuentro con este ciego de nacimiento, maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? O sea, lo primero que les interesa a ellos es ver quién pecó. O sea, este está así por su culpa o por culpa de sus padres. O sea, ese pensamiento lo seguimos teniendo ahora.
O sea, y a veces tenemos la culpa porque desde niños, ¿qué le decimos cuando el niño anda jugando, gritando, corriendo y le dice a la mamá, aplácate, te vas a caer, aplácate? Y resulta que el niño se cae. ¿Y qué es lo primero que hace la mamá? Ir a ver si le pasó algo, ¿no? Lo primero, ya ves, te lo dije que te aplacaras porque te ibas a caer. Y lamentablemente eso incluso hasta las redes sociales nos indican que eso seguimos haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que hace la persona cuando ve a alguien sufriendo? ¿Qué es lo que teniendo un accidente? Cuando el niño se cae, cuando el niño está pasando, ¿qué es lo que hacen? ¿Ir a ver qué le pasó? No. Lo primero que hace es grabarlo en su celular para subirlo a las redes sociales. Porque a veces vemos niños, vemos videos que decimos, ¿cómo es posible que estén grabando eso en lugar de ir a ayudarle a la criatura? En lugar de ir a ver qué le está pasando. Lamentablemente, cuando decimos, ándale por tu culpa, yo te lo advertí. Cuando nosotros sentimos que el que sufre es culpable de su sufrimiento, nos incapacita para ayudarlo. Decimos, es su culpa, allá él, es su boleto. Y Jesús por eso les aclara, ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació para que lo que yo haga, dice, nació para que en él se manifiesten las obras de Dios, que se manifieste la obra de Dios en el que se sufre. ¿Y cuál es la obra de Dios, mi hermano? La obra de Dios es amar. Por eso cuando tú te encuentras con una persona que sufre, es para que en él se manifieste la obra de Dios y que tú lo hagas, que tú le des el consuelo, que tú lo ayudes, que tú le des lo necesario para que esa persona pueda salir de ese sufrimiento o soportar con más fortaleza ese sufrimiento. Qué importante es que nosotros seamos ese instrumento de Dios para que la obra de Dios, que es de amor, se haga sobre todo en aquellas personas que más sufren. Pero fíjense cómo también este ciego nos enseña el proceso que debemos de seguir, el proceso que él siguió para tener esa experiencia de Dios. Primero, dice, obviamente el contexto es que lo vemos, él estaba ciego, él estaba ciego. Y Jesús les dice primero algo bien importante: mientras yo estoy en el mundo, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué hace Jesús con este ciego? Fíjense, dice, escupe en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo puso en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Muchas cosas podríamos meditar y haríamos más larga esta meditación, porque esto nos revienta el Génesis, cómo Dios nos crea de barro. Y hoy Jesús usa el mismo barro para corregir. Así como el artista corrige con su misma material, Dios usa el barro para corregir. ¿Era necesario que lo hicieran? No. Otras veces curó a ciegos sin tocarlos. Pero hoy era necesario dar esa enseñanza. Lo toca y luego le dice, ve. O sea, tienes que hacer de tu parte. No solamente la acción de Dios, sino que tú tienes que también de tu parte. Entonces, y aquí la primera enseñanza que nos da este ciego, la obediencia a Jesús. Él fue y se lavó y volvió con vista. Y entonces fíjense, aquí entra el proceso que siguió este ciego. Primero lo ve como un hombre capaz de hacer cosas, capaz de ayudarlo, porque dice que lo primero que hacen, le preguntan al hombre, ¿quién fue el que te salvó? ¿Quién fue el que te curó? Dice, y los primeros son los vecinos y los que le veían pedir limosna. Dice, no es este el que estaba sentado, ¿cómo es que ahora ve? Y le preguntan a él, le preguntan, ¿cómo se te abrieron los ojos? Y luego la respuesta de él, el hombre que se llama Jesús hizo el lodo y me lo puso en los ojos. O sea, primero lo ve como un hombre, cualquiera, pero como un hombre capaz de ayudarlo. Y entonces, y se atreve a decirlo, tiene la valentía para decirlo entre sus vecinos. Después, ahora ya no son los vecinos, ahora son también los fariseos, que los fariseos le dicen, este hombre es un pecador, ¿cómo puede un pecador haberte ayudado? Y el hombre, fíjense cómo lo primero que dice, defiende a Jesús o justifica a Jesús y dice, sabemos que un pecador no es escuchado por Dios, pero un hombre justo, un hombre que sigue a Dios, ese Dios sí le escucha. Si es un pecador, yo no lo sé, pero él fue el que me ayudó. Y entonces le dicen, y entonces para ti, ¿quién es él? Y el hombre dice, un profeta. O sea, ahora pasa de ser un hombre a ser un profeta.
Y luego, en el tercer momento, lo reconoce como alguien que viene de Dios. Porque dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, sí lo escucha. Jamás he oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Y luego dice, si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. O sea, primero era un hombre que podría ayudarlo, después era un profeta, que el profeta es el que habla en el nombre de Dios, y ahora dice, es alguien que viene de Dios. O sea, qué interesante cómo va avanzando en esto y lo reconoce valientemente. Pero lo último, ya después de que lo dejan y lo sacan los fariseos, Jesús se encuentra con él. Y Jesús se encuentra con él y entonces Jesús también le pregunta. Jesús le dice, Jesús el que lo había curado, lo encontró fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Y entonces el hombre ciego, que era ciego y que ahora ve, dice, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Fíjense lo importante de que sea realmente una experiencia de Dios, un encuentro con Dios. Primero lo ve como un hombre que lo puede ayudar. Después lo ve como un profeta que habla en el nombre de Dios. Después lo ve como una persona que viene de Dios. Y finalmente lo reconoce como el Mesías y postrándose lo adora. ¿Cómo va tu proceso en esta cuaresma? En primer lugar, ¿has tenido ya esa experiencia de Dios? ¿O sigues solamente estudiándolo? Porque a veces en los mismos retiros cometimos ese error. Nos dedicamos a temas y temas y temas. Y es bueno conocer a Dios, pero es mejor tener esa experiencia de Dios. Hoy estas lecturas nos invitan a que solamente teniendo esa experiencia de Dios podemos verlo en el hombre que sufre y no ser pasivos ante el sufrimiento de los demás. Solamente teniendo esa experiencia, reconociendo a Jesús como alguien que viene de Dios, como alguien que me puede ayudar, como alguien que puede encaminarme al cielo porque Él es el Mesías, solamente eso nos puede habilitar para tomar la decisión correcta en los dos modos de vida que nos pide San Pablo, vivir el camino de la luz o vivir el camino de las tinieblas. ¿Cuál es tu decisión? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Dios te ama, Dios quiere que tengas una vida a plenitud aquí, para que esa vida la puedas vivir después en el cielo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.